El gobierno cesanteó al senador Marcelo Romano de un cargo de planta que tenía en el Estado. Mario, ¿por qué pasó eso? Así, en el Ministerio de Economía y Energía tenía Marcelo Romano un cargo, pero esto se remonta a cuando Marcelo Romano ingresó como asesor de la vicegobernadora Laura Montero cuando ella era senadora nacional en el Congreso. Romano, al tener ese cargo de planta aquí en el Ministerio de Economía, a quien vemos en imágenes, accedió a un cargo nacional en el Congreso. De acuerdo a lo que establece la Ley 5811, el agente público tiene derecho a que se le reserve su empleo, sin sueldo, por supuesto, cuando desempeñe una representación gremial, una representación política o ejerza un cargo de mayor jerarquía en la Administración Pública Nacional, provincial o municipal. Bueno, eso que vemos también en pantalla es el comunicado que emitió el gobierno a través de su página web. No va a haber ningún vocero ni ningún funcionario va a hacer referencia a esta cuestión. Dicen desde el Ejecutivo Provincial porque no lo hicieron con ninguno de los casos de cesantía, por tanto el caso de Romano no reviste mayor relevancia para el Ejecutivo, sino que es simplemente un sumario que realiza la Subdirección de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía. Romano, cuando accede a ese cargo en el Congreso, se le reserva el cargo aquí en la provincia. Pero cuando él deja ese cargo en el Congreso, cuando Laura Montero viene a la provincia como vicegobernadora y él también vuelve aquí a nuestro territorio, él no se presentó a trabajar. Por tanto, se lo notificó el 26 de septiembre del año 2018 de que se presentara, porque del 2015 al 2018 no se presentó a trabajar nunca. Tendría que haberlo hecho por lo menos durante 30 días o haber presentado la documentación respaldatoria de que había accedido a un cargo de planta a nivel nacional. No se pueden tener dos cargos de planta, uno en la provincia y uno en la nación. Por tanto, si es que accedió al cargo de planta en el Congreso, tendría que haber traído los papeles aquí para renunciar al cargo. No lo hizo, no se presentó a trabajar. Después llegó a la legislatura como senador provincial. Fue notificado nuevamente en febrero de este año de que tenía que presentar la documentación o renunciar. Bueno, algo que no hizo Romano en ninguna de las dos instancias. Por lo tanto, se le inició un sumario. Se lo cesanteó en el cargo que tenía aquí en el Ministerio de Economía en la provincia. Después de un largo sumario y ese comunicado que veíamos y la publicación del decreto 2880 en el boletín oficial de la jornada de ayer, firmado por el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, se quedó sin cargo de planta en el Estado. Solamente le queda su cargo como senador. Como decíamos, desde el Ejecutivo nadie va a hacer referencia a esta cuestión, dice que es una cuestión administrativa común y normal, como ha sucedido en otras ocasiones. Sin embargo, Romano acusa persecución política. Dice que esto lo hicieron porque él defiende la ley 7722 y desde el Ejecutivo Provincial, con Cornejo a la cabeza, lo que quieren es modificarla y que por eso lo mandan a callar con este sumario. Esto decía Romano esta mañana. Cuesta muy caro ser valiente en la política mendocina. Ser cobarde no vale la pena, pero ser valiente está saliendo muy caro. Aquellos que tenemos banderas y principios, en este caso los que defendemos lo que está acá atrás, el agua de Mendoza, los que defendemos la matriz productiva que heredamos de nuestros abuelos, tenemos este tipo de problemas. Curiosamente, no solamente aparece un desafuero por una contravención, que ni siquiera es un delito la acusación, y inmediatamente la cesantía en un cargo de reserva donde prácticamente queda demostrado la intención del cornejismo de callar a aquellas voces opositoras que obstaculizan algunas de sus intenciones antes de dejar el gobierno. ¿Y por qué ese pedido de desafuero? Él protagonizó un altercado en la vía pública, un hecho que podría haber sido un incidente vial, un operativo vial en el acceso sur que involucraba a un familiar de él. Él no sabía que se había dado alerta al 911 para hacer un operativo cerrojo y él se terminó enfrentando con la policía. De algún modo acusándolos de montar esto a propósito, asegurando también que él es senador y que esto se lo hacían por una cuestión política. Incluso dicen algunos policías que estaban en el operativo que los agredió verbalmente, hasta los insultó. De allí que una fiscal pidió el desafuero de Romano para procesarlo por esta contravención. No alcanza a ser un delito, es cierto, como dice Romano, pero por tratarse de una figura de las características de un senador provincial e insultar a la policía en un operativo, de algún modo comprende la necesidad de iniciarle un proceso judicial. Romano entiende que esto también tiene que ver con lo político e incluso dice que la fiscal es amiga de funcionarios del cornejismo y que hasta Cornejo la puso en el cargo y dice que todo tiene que ver con todo. Preocupante que en el caso del desafuero, la fiscal que pidió el desafuero del senador Romano
es una fiscal que está muy relacionada con el cornejismo. De hecho, sabemos que la designó Cornejo, sabemos que, por ejemplo, casos muy concretos de amistad directa con los funcionarios de Cornejo. De hecho, en su casamiento se puede percibir que habían funcionarios de Cornejo, específicamente el subsecretario Mema. Entonces, estamos muy preocupados por lo que pueda suceder en la institucionalidad de Mendoza.